Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Hace unos días hablábamos sobre los sacramentos de curación o sacramentos de sanación e iniciamos hablando sobre el sacramento de la penitencia, la reconciliación o confesión. Pues hoy continuamos en este tema y vamos a hablar del pecado y también de esa parábola que siempre nos ha llevado a nosotros a entender la misericordia. La parábola del Hijo Pródigo, que últimamente hemos llamado la parábola del Padre Misericordioso. El numeral 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces la confesión nos acerca a esa comunión con Dios y también con la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. El pecado, todos de una u otra forma podemos de alguna manera caer en pecado, pero lo que tenemos que hacer es buscar la misericordia de Dios para convertir la vida y acercarnos a una vida de gracia. Ya lo decía, la parábola del Hijo Pródigo, que últimamente hemos llamado el Padre Misericordioso, nos invita a entender que la gracia no es solamente del que se convierte, sí, obviamente tiene que haber una actitud de conversión y de cambio, pero ante todo lo que es más grande es la misericordia del Padre, ese Padre que es Dios y que nos perdona a todos y nos invita a buscar permanentemente esa reconciliación. Los pecados fueron perdonados ya todos por el sacrificio redentor de Jesucristo, pero cada uno de nosotros debe buscar esa reconciliación. Por eso, invitarlos para que durante este programa comprendamos los beneficios de la confesión y la busquemos cuando podamos acercarnos a esta fuente de gracia como lo es el sacramento de la penitencia. Quedémonos con este video del Centro de Estudios Católicos de Chile. Que esto está bien, que esto está mal, que esto es pecado, que esto no lo es. ¿Quién define esto? ¿De verdad existe el pecado? ¿O es algo que nos inventamos o que la Iglesia nos impone? El Papa Pío XII dijo una frase muy importante. Uno de los peores males de nuestro tiempo es la pérdida de la conciencia del pecado. Y en realidad, si vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos en una cultura que se ha vuelto muy relativista, donde el bien y el mal parecieran confundirse o más bien parecieran no existir. Llamamos pecado a todo aquello que es contrario al amor, a esas cosas que hacemos, decimos, pensamos o incluso que dejamos de hacer, que en el fondo nos alejan de Dios y de sus planes para nosotros. San Juan Pablo II nos dijo una vez que el pecado, además de ofender a Dios y en muchos casos a otras personas, es también un acto suicida. Es un acto que atenta contra uno mismo, porque poco a poco va alejando nuestro corazón de Dios, va haciéndonos menos parecidos a Él y nos vamos perdiendo en el sinsentido. En el fondo nos vamos muriendo espiritualmente. Hay diferentes clasificaciones de pecado. Según el tipo de gravedad, podemos clasificarlos en pecados veniales, que son los más leves, y pecados mortales, que son los más graves, y sus efectos en nuestra alma y relación con Dios son mucho más potentes. En la tradición de la Iglesia, muchos santos han clasificado en 7 los vicios a los que tendemos las personas con más facilidad. Los conocemos como pecados capitales. Se dice capitales porque cada uno de estos da origen a otros pecados. Estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Es bueno examinarnos en estos pecados y saber en cuáles caemos con mayor facilidad y así estar muy atento a ellos. En la vida de todo cristiano debe existir un combate real contra el pecado, un combate espiritual, porque el pecado nos aleja de Dios y de ser lo que Él ha pensado para nosotros. Conozcámonos, entendamos dónde están nuestros puntos débiles y luchemos por sacarlos de nuestro corazón y así ser cada vez más parecidos a Jesús. Y cuando caigamos, acudamos al abrazo del Padre que nos espera en el sacramento de la confesión.
Un padre, dos hijos y una traición. No, no es la reseña de una película, pero sí de una historia muy famosa que nos habla del perdón absoluto. Es la parábola del hijo pródigo. Pero, ¿qué tiene que ver este relato con el sacramento de la confesión? Había una vez un hombre que tenía dos hijos. Un día, el menor decide pedirle su parte de la herencia, lo que en esa época era tomado como un desprecio y falta de amor muy grande. Casi como decirle, me da lo mismo que te mueras, quiero el dinero que me pertenece. Sorprendentemente, el papá se lo dio, aunque seguramente con profundo dolor en su corazón. El hijo se fue, se alejó de su padre, producto de su propia ambición y pecado. El joven, fascinado por ilusiones mundanas, se gastó todo su dinero en vicios, que lo llevó a olvidar incluso quién era, y terminó comiendo entre cerdos, totalmente lejos de su dignidad. Esta miseria en la que se vio envuelto lo lleva a reflexionar, a entrar en su interior, y se dio cuenta de lo que ha hecho. Se sintió indigno, arrepentido por las malas decisiones que había tomado. Avergonzado, decidió volver al padre, con la intención de declararse culpable y trabajar como un jornalero más. Sin embargo, al llegar, la sorpresa que le dio el padre rompió todos sus esquemas. Lejos de estar enojado, su papá ni siquiera lo deja terminar el camino de regreso. Corrió hacia él, lo abrazó, lo llenó de besos y llamó a sus trabajadores para que le pusieran el mejor vestido y un anillo que representa su dignidad. A continuación, le pidió a los criados preparar un banquete porque celebraría una fiesta llena de alegría debido al retorno de su hijo tan amado. Parece absurdo, ¿no? ¿Cómo comprender esto? Bueno, justamente esta parábola nos muestra el verdadero corazón de Dios, que siempre nos espera con los brazos abiertos para volver a su lado cada vez que caemos. Como al final de cualquier cuento. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la confesión? Primero, a entrar en nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras opciones. Segundo, arrepentirnos de corazón. Tercero, proponernos volver al Padre y querer vivir como hijos, evitando eso que nos aleja de Él. Cuarto, la vuelta al abrazo del Padre por medio de la confesión. Y quinto, nos invita a hacer buenas obras para reparar nuestros pecados. Siguiendo estos pasos, prepárate para recibir ese abrazo lleno de amor y misericordia de tu Padre cada vez que lo necesites. Pues bien, mis queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de este café espiritual. Feliz día y feliz café para todos.